quiero también saludar a aquellos que nos ven y que nos escuchan a través de la radio y de la iglesia en línea. Desde aquí, desde las Buenas Nuevas de Cabudare, sede de Las Mercedes, estamos alegres y gozosos de juntos compartir en comunión, a la distancia, pero en comunión, aquello que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. En esta fiesta, la fiesta de abundancia. Ahora, quiero compartir con ustedes un tema que hemos llamado sobriedad espiritual en la vida en Cristo. Vamos a ahondar, vamos a excavar un poco acerca de lo que implica la sobriedad espiritual. Y por supuesto, tengo que colocarle sobriedad espiritual porque no habla explícitamente de esa sobriedad física, aunque nos serviría un poco para ejemplificar. ¿Has visto alguna persona que no está sobrio, alguna persona que está bajo algún efecto de alguna sustancia, ya sea alcohol, ya sea droga o cualquier otro tipo de sustancia que le impida tener su mente clara? Y cuando observamos a estas personas podemos verlas que son desinhibidas, pero que no tienen claridad incluso acerca de aquello que los rodea. Pierden el sentido de la realidad y los pone en una posición en la que no son conscientes de aquello que realmente está ocurriendo. Ahora, lejos de ser la sobriedad espiritual un tema que tenga que ver con alguna sustancia, pero sí es necesario que podamos comprender que la sobriedad espiritual nos permite estar claros, nos permite tener claridad, y esa claridad es determinante cuando las circunstancias se ponen nubladas, cuando las circunstancias empiezan a generar en nuestra percepción, a generar en nuestra forma de actuar, de pensar, algo difuminado, algo que empieza a desdibujarse en nuestras convicciones, cuando las circunstancias a nuestro alrededor empiezan a tratar de cercarnos, de sitiarnos, y muchas veces necesitamos la claridad para ver por encima de esa circunstancia. Una persona que está en Cristo tiene la capacidad de mantenerse sobrio en medio de las circunstancias que le rodean, bien sean circunstancias que le favorecen o circunstancias que sean difíciles. La verdad es que las emociones pueden jugarnos algunas malas pasadas, incluso cuando estamos felices, pero también cuando estamos tristes. Ahora bien, todo en la vida en Cristo está interconectado porque es orgánico. Todo en la vida en Cristo está interconectado. Y esta sobriedad de la cual habla el apóstol Pablo está íntimamente relacionada con una expresión, con un fruto que el Espíritu Santo da en aquellos en los cuales reside. Y aquí entonces se coloca una línea limítrofe, algo que marca la pauta, un marco de referencia. La pregunta que necesitamos hacernos es: ¿estamos en Cristo? Porque si estamos en Cristo, entonces podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Que el Espíritu Santo esté en nosotros nos implica que tengamos la capacidad para poder ser sobrios, pero que ese mismo Espíritu en su obra, en la forma en cómo opera en nosotros, tiene una manera de expresarse. Y esa manera de expresarse se llama templanza o dominio propio. Están íntimamente relacionados estos dos conceptos, sobriedad y templanza. Pero quiero definirlos un poco para hacerlo más didáctico. La sobriedad espiritual es un estado de alerta, pero también de claridad y de disciplina en la vida espiritual. Por otro lado, la templanza es una expresión del fruto del Espíritu Santo que implica autodominio y moderación en todas las áreas de la vida. Y por un lado vemos al apóstol Pablo a los tesalonicenses hablándoles de que nosotros necesitamos velar y que debemos mantenernos despiertos y sobrios. Y por otro lado, en el capítulo 5 del libro de Gálatas vemos esa expresión del Espíritu Santo como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras versiones,
eso se expresa o se traduce como dominio propio. Y está íntimamente relacionado e interconectado. Los beneficios y la forma en cómo podemos vivir en sobriedad está íntimamente relacionado con la obra de Cristo en nosotros y el fruto de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las características de la sobriedad y de la templanza? Por ejemplo, podemos ver que aquellas personas que poseen estas características son personas autodisciplinadas y con moderación en acciones y pensamientos. Tienen la capacidad para poder desarrollar las cosas por sus propios medios y no estoy hablando de autosuficiencia, sino autodisciplina. Tienen la capacidad de autodisciplinarse, de colocarse metas e ir tras ellas, y tienen la capacidad para poderlo hacer de manera sistemática, pero también tienen la claridad para poder desarrollar su vida emocional, para poder expresar su vida emocional con moderación. Así que no son personas efusivas, no son personas o tienen la capacidad para moderar esos aspectos emocionales, de tal manera que si sienten tristeza, pueden moderar la tristeza. Si sienten alegría, pueden saber hasta qué punto y en qué circunstancias pueden expresar esa alegría. Eso es vital y es muy importante para no irnos a los extremos emocionales. Por otro lado, tienen una claridad mental para discernir la voluntad de Dios. Y creo que esto nos beneficiaría mucho si podemos disfrutar de esto. ¿Cuántos les encantaría y les gustaría tener claridad de saber cuál es la voluntad de Dios? Nos encantaría. Sería muy valioso, muy bueno para nosotros. Sería como siempre dar al blanco. Sería como no errar. Y una persona que disfruta y que vive en sobriedad espiritual y expresando el fruto de la templanza, tiene la capacidad de tener claridad, porque no se ve abrumado solamente por las circunstancias, no se ve afectado y sus convicciones no se ven afectadas por aquello que está a su alrededor, sino que tiene la capacidad de mirar por encima y ver que detrás de todas esas cosas que pueden ser abrumadoras o que incluso pueden ser desafiantes, detrás de todo eso, allí está su Dios permitiéndoles vivir la vida abundante que en Cristo hemos recibido. Por otro lado, están la capacidad de poder controlar los impulsos y los deseos naturales o los deseos carnales. Esto es vital, esto es maravilloso y es necesario, porque muchos de nosotros nos vemos impulsados a actuar de ciertas maneras y esas maneras siempre nos juegan en contra. Algunos momentos los impulsos nos llevan por una forma de vida, por una forma de pensar, por una forma de hablar, que muchas veces tenemos que echar para atrás y decir, no debí hablar o actuar de esa manera. Y una persona templada, una persona sobria, tiene la capacidad de hacerle frente a eso. No es que no lucha contra estas cosas, es que tiene la capacidad de hacerle frente. Y si vemos estas características, ¿a cuántos nos gustaría vivir sobriamente y con templanza en cada uno de los aspectos de nuestra vida, ante las circunstancias que se puedan enfrentar a nivel económico, a nivel de la salud, a nivel de las relaciones familiares, a nivel de la relación conyugal con los hijos? Que ninguna circunstancia nos haga movernos de aquello que Dios en Cristo nos ha entregado. ¿Te gustaría una vida así? Ahora, no solamente es que hay ciertas características, es que hay ciertos beneficios. Por ejemplo, los beneficios de la sobriedad espiritual y la templanza, entre ellos, es que incrementa la conciencia de comunión con Cristo y por ende nos permite disfrutar de ella. Una persona con dominio propio, una persona con templanza, es capaz de ser consciente de la comunión que tiene con Cristo. Es más, quien le permite
mantenerse en dominio propio es el Espíritu. Y siendo consciente de la labor y del poder que el Espíritu Santo le da, tiene la capacidad de ser consciente que no solamente es lo que recibe, sino quién le está dando la oportunidad de vivir de esa manera. No solamente tiene que ver con los beneficios, tiene que ver con el quién nos permite disfrutar de tal cosa. El hombre natural, el hombre carnal no puede hacer esto. No podemos ejercer dominio propio sobre nuestras emociones de manera natural o sin Cristo. No podemos ejercer control sobre nuestros deseos particulares y personales de nuestro cuerpo si Cristo no nos los permite. En Cristo tenemos la capacidad para poder disfrutar de la vida con dominio propio, con mesura. Y eso nos permite ser conscientes de que Dios está en nosotros. Porque si Dios no estuviese, podrás tener todas las formas habidas y por haber humanas para tratar de controlar ciertas emociones, ciertos momentos de dificultad, tratar de controlarte aún en tus apetitos y deseos, pero la verdad es que solamente la presencia de Dios en nosotros nos da la oportunidad de vivir con dominio propio. ¿Por qué? Porque el espíritu que hemos recibido no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, no solamente es la conciencia de la comunión que tenemos con Cristo, sino que ya destilando un poco esa conciencia, podemos disfrutar de algunos aspectos de la vida que son sumamente valiosos y que son esquivos para aquellos que no están en Cristo. Por ejemplo, paz interior y estabilidad emocional. ¿Sabes que en Cristo ya la tienes? La tienes. Porque si el Espíritu Santo está en ti, el fruto del Espíritu, parte de ello es paz. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos batallas para mantenernos estables emocionalmente? Las circunstancias pueden abrumarnos, pueden detonar algo en nuestra vida, algún detonante, alguna palabra hiriente, alguna palabra sarcástica de alguien que amamos puede hacer que una guerra interior inicie en nosotros. Y la estabilidad emocional es algo determinante para poder disfrutar de la vida que Dios nos ha regalado en Cristo. Por cierto, una vida abundante. Y esa estabilidad emocional está anclada a esos beneficios de vivir con sobriedad y con dominio propio. Mira lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, verso 6. En adelante dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que cuidará la paz de Dios? Nuestro corazón y nuestros pensamientos y emociones están blindados por medio de la paz que viene de parte de Dios. Pero una persona que es sobria, que ejerce el dominio propio, que disfruta del fruto que el Espíritu Santo le entrega como dominio propio, puede tener ese tipo de vida. Una vida estable emocional. Y que eso nos lleve a poder disfrutar de las relaciones o incluso de las circunstancias, más que disfrutar, de sobreponernos ante las circunstancias que pueden ser adversas. Aquellas cosas que no siempre son sencillas de sobrepasar, pero además de la paz interior y de la estabilidad emocional, está la capacidad para resistir las tentaciones y vencer
el pecado. Ahora, no solamente tiene que ver con la expresión del Espíritu Santo en nosotros, sino que ahora también es la capacidad de resistir la tentación y vencer el pecado. Todo el que ha nacido de Dios vence el pecado. Si has nacido de Dios, eres un vencedor. Y específicamente sobre aquello que no honra a Dios, aquellos aspectos de la vida sin Cristo, del hombre que está quebrado espiritualmente, esos aspectos que nos separaban de Dios, ahora somos vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Ahora bien, 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice algo bien singular. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y esa resistencia está dada por un corazón que está rendido a Dios. Y un corazón rendido a Dios es un corazón que se mantiene sobrio y con dominio propio. Tiene la capacidad para hacerle frente a aquellas cosas que le son tentadoras. La tentación debe ser algo para nosotros agradable. Sí, nos tienta porque es agradable. Pero el punto es que ya nosotros hemos muerto a esa naturaleza si estás en Cristo. Y ahora vives para aquel que te permite vencer por encima de esas circunstancias. De tal manera que podamos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, hay desafíos y obstáculos para poder vivir una vida con sobriedad y con dominio propio. Esas actitudes de saboteo, esos aspectos que sabotean nuestra vida y que no nos permiten disfrutar de esta expresión de Dios en nosotros. Uno de ellos es la influencia del mundo y las tentaciones que incitan al exceso o incluso a la indulgencia. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 en adelante dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece, y escucha qué es lo que ofrece: un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ahora, ¿por qué es una actitud o un desafío para nosotros? Porque el placer físico en sí mismo genera todavía una necesidad mayor de más placer. Si la persona y si nosotros vamos solamente por la vida deseando y buscando placer físico, siempre vamos a estar necesitados de más placer. Y el mundo lo que ofrece es placer, el deseo, dice, el deseo intenso de placer físico, el orgullo de nuestros logros y el contexto cultural en el que nosotros nos desarrollamos tiene orquestado y estructurado toda una forma de vida para poder alcanzar deseo o para poder satisfacer el deseo del placer físico, desde los más naturales hasta los más extraños, como también poner en la cúspide de la vida, y se le llama éxito a esto, al orgullo de aquellas cosas que alcanzamos, que tenemos o que no tenemos pero queremos tener. Y le colocamos la palabra éxito a estas cosas. Y lo que dice el apóstol es: si ustedes aman estas cosas, si ustedes viven la vida de esta manera, entonces están entrando en una espiral descendente
que lo que le llevará es a más insatisfacción. El punto de inicio de cualquier adicción es más y más placer físico. El punto de inicio de una vida completamente insatisfecha es no saber hasta qué punto es suficiente. Por eso queremos más. Por eso queremos mejores cosas. Y lo que dice la Escritura es, este amor por estas cosas no significa que uno no pueda disfrutar de un buen placer físico. Porque Dios nos creó de esa manera para poder experimentar y disfrutarlo, pero en un contexto. A lo que nosotros debemos amar es más que al placer físico, a nuestro Dios. Y en ese contexto Dios nos permite disfrutar de placer físico. Dios nos permite en su contexto y en su voluntad poder disfrutar de alcanzar ciertas metas y logros. Pero si amamos eso por encima de cualquier otra cosa, eso se convertirá en el lugar donde esté nuestra lápida. Porque será siempre insuficiente. Ahora, Juan dice, nada de eso proviene del Padre. Ahora, es el amor a esas cosas. Es el amor a esas cosas lo que no proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá. Y eso es una vida abundante. Eso es una vida abundante. Porque en la medida en que uno va avanzando en los años, se da cuenta que, por ejemplo, aspectos del placer físico van quedando de lado. Que en la medida en que uno va madurando y que se va dando cuenta de las cosas verdaderamente importantes de la vida, se da cuenta que los títulos y aquellos logros solamente son parte de ello, pero no son el fin de la vida. Que alguien puede tener muchos logros y muchos títulos y mucho conocimiento y sentirse completamente insatisfecho, pero alguien en Cristo puede tener conocimiento, puede tener logros y estarlo usando para que la voluntad de Dios se siga desarrollando en su vida. El problema no son los logros, el problema no es las necesidades físicas, el problema es el amor a esas cosas. Es que lo ponemos por encima y esos son actitudes de saboteo. Piensa por un momento en aquellas cosas en las cuales tú sientes que pueden estar controlándote. La Escritura dice, Pablo le dice a los corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero de absolutamente nada me dejaré dominar o controlar. Ahora bien, ¿qué es lo que puede estar dominando, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestras acciones? ¿Es parte de esta lista? Placer físico, deseo insaciable por lo que vemos, orgullo de nuestros logros y capacidades. Porque si está dentro de todo esto, entonces nosotros probablemente estamos viviendo una vida controlada por esas cosas. Y no, en Cristo tú tienes la capacidad para vivir sobriamente. Porque estas cosas, el logro, la pasión por el deseo físico, parece que nublan la mirada y la capacidad de ver lo que verdaderamente es importante. Y la sobriedad es saber hasta qué punto eso está bien, más que bien, es sabio y bueno para nosotros. Cuando un logro te lleva a dejar de lado las prioridades de tu vida, aquellas cosas que son verdaderamente importantes, y vas detrás de eso desaforadamente, evalúa por un momento. Cuando el deseo de obtener algo y de alcanzar algo te lleva
a dejar de lado lo que verdaderamente es importante, necesitamos evaluarlo. ¿Por qué? Porque en Cristo somos libres para actuar de manera adecuada, correcta, según la sabiduría que de Dios hemos recibido. Amén. Ahora, otra de las cosas que son una actitud de saboteo o que puede generar desafío es la dificultad para mantener un equilibrio saludable en medio de presiones y adversidades. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 4 al 5 dice: en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Y vamos a parar un momento en eso. En todo lo que hacemos. Ahora, la pregunta es esta: en todo lo que hacemos, ¿nos es sencillo, viable mostrar el Cristo que está en nosotros? Eso es lo que dice el apóstol. En mi trabajo lo hago. Cuando hablo lo hago. Cuando voy por el camino también muestro que soy un ministro de Dios. Y no solamente estoy hablando de aquellos que ejercen algún ministerio en particular. Estoy hablando de aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y por ende somos ministros de un nuevo pacto, el ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres. Pablo está diciendo: en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderamente ministros de Dios. Con paciencia soportamos las dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Y Pablo está diciendo: en medio de esas cosas, el Cristo que está en nosotros se hizo evidente. Y eso puede ser desafiante, porque a veces es más sencillo pasar desapercibido, porque ante las presiones es más sencillo ceder, muchas veces. A veces, y siempre será más complejo sobreponernos y pasar por encima de las presiones, porque tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero ahorita lo vamos a ver, que no es con nuestras fuerzas. Todo esto confluye y quizás te puedes estar sintiendo así como que, esa no es la vida que yo tengo, no es la forma en cómo yo actúo constantemente, no son los beneficios que estoy disfrutando, pero hay un punto de inflexión en todo esto. Hay un punto en el que se cataliza la posibilidad de poder disfrutar de estas cosas. Y nos vamos a ir adelante porque hacia allá vamos. ¿Cómo cultivar entonces la sobriedad espiritual y la templanza? Renuncia a los deseos de la carne mediante el poder del Espíritu Santo. Este es el punto de inflexión. Esto es lo que hace la diferencia. Todo el argumento anterior es posible si esto ocurre. Romanos capítulo 8, versos 12 y 13 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Aquí hay una realidad. La naturaleza pecaminosa que está muerta para los que están en Cristo, amén. La naturaleza pecaminosa que ha sido crucificada y que está muerta para los que están en Cristo, convive todavía con la nueva naturaleza. Hay una dualidad allí. Hay una dualidad de naturalezas. Ojo, no estoy hablando ni de espíritus ni de nada por el estilo. De naturalezas. Pablo lo ejemplifica claramente en el capítulo 5 del libro de Gálatas, cuando dice: hay dos naturalezas peleando entre ustedes y ustedes no saben qué hacer. Por un lado está la naturaleza del espíritu y por otro lado la naturaleza pecaminosa, y ustedes se encuentran constantemente en medio de esa pelea. Pero mira lo vital y lo importante de asumir con claridad la vida en Cristo. Querido, ninguno de los que estamos en Cristo estamos obligados a vivir una vida lejos de lo que Dios
nos ha dicho que podemos vivir. No tienes que vivir una vida por debajo de lo que Dios ha planteado para ti. No tienes que vivir atado a una mentira. No tienes que vivir atado a un vicio. No tienes que vivir atado al pasado. No tienes que vivir atado a aquello que terminó siendo lo que ahora es tu presente. Si tu presente es Cristo, eres libre para vivir plenamente la vida que Dios te ha entregado por gracia para ti. Y porque te amó, querido. Y es maravilloso cuando somos conscientes y asumimos, es que no estoy obligado a ceder. No estoy obligado. Y tenemos que a veces decírselo al cuerpo. Hey, tú no estás obligado a comer desaforadamente, por ejemplo. Tú no estás obligado a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Tú no estás obligado a vivir bajo una mentira. Puedes vivir libre porque Cristo lo hizo posible. Y Pablo se lo está recordando a los romanos y le dice, pues si viven obedeciendo la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, y ahí es donde está la clave. Si mediante el poder de quién, querido? El poder del Espíritu Santo es aquel que nos permite vivir la vida que Dios nos da. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. No se trata de nuestro esfuerzo. No se trata de cuánto somos capaces de controlar nuestras emociones. No se trata de cuán aplomado estemos en nuestras convicciones. Se trata del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos da la oportunidad de decirle no al pecado y sí a Dios, de poder disfrutar de una nueva naturaleza que nos da vida y vida en abundancia, que permea nuestras relaciones, que nos permite contestar aun cuando nos están haciendo daño, contestar con amor. Y eso nos lo permite el Espíritu Santo de Dios. Sin excesos. Disfrutando cada día de lo que Dios nos ha entregado. Dice que si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y eso sí es la verdadera vida. Yo no sé cuánto tiempo estás aquí. O si nos estás escuchando y nos estás viendo por primera vez. Pero quiero decirte algo, si no estás en Cristo, no estás vivo. No hay vida. No hay forma de que hayas experimentado la verdadera vida. Porque aquel que es la fuente de vida, que es Cristo, es el único que puede darla. Y solamente mediante la salvación en Cristo Jesús es que podemos disfrutar. Querido, no estás obligado a vivir atado al chisme, a las peleas, a los problemas a tu alrededor. No estás obligado a eso. No estás obligado a beber, no estás obligado a fumar porque alguien más lo diga o porque alguien más te lo inculcó, porque tu papá lo hizo, porque tu mamá lo hizo. No tienes que vivir de esa manera. En Cristo somos libres para vivir la vida plena, maravillosa, abundante que Él ha traído. Si por medio del Espíritu Santo, por el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y nosotros necesitamos pensar un poco. Porque si el poder que tiene la capacidad de resucitar a alguien de los muertos ahora está en nosotros, ¿acaso ese poder no tendrá la capacidad para darnos la vida plena que deseamos? ¿Acaso no tendremos ese poder en Cristo para poder disfrutar de la libertad, vivir la libertad, experimentar la libertad? ¿A cuántos desearían no volver a experimentar más nunca en la vida vergüenza? ¿Cuántos desearían con todo su corazón no volver a experimentar más nunca en su vida condenación? ¿Sabes? El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que tiene
el que ahora mora en ti y te da la capacidad y es una realidad presente para ti. Vives, si estás en Cristo, vives sin vergüenza, sin condenación, porque Cristo lo ha hecho posible para ti. Así que cuando la condenación venga, necesitamos recordar que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, sino que aquellos que vivimos conforme al Espíritu. Y por eso dice, hey, es el poder del Espíritu. Amigo, hermano, hermana, no se trata de tu capacidad para poderte mantener en el camino adecuado. Ni siquiera se trata de religión. No se trata de eso. No se trata de que seas evangélico desde pequeño o que te hagas llamar cristiano. Se trata de alguien en ti. Y si lo declaraste como único y suficiente Salvador y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú eres salvo, eres lleno del Espíritu Santo y tienes todo el poder necesario para vivir plenamente la vida completa, maravillosa que en Cristo has recibido, sin duda alguna. Ahora bien, eso pasa por renunciar. Y quizás necesitamos tomar un momento de sobriedad que nos permita tener claro que hay cosas a las cuales tenemos que decir, chao, ya no formas parte de mi vida. Estas cosas que de repente no generan y no dan, no muestran al Cristo que está en nosotros. Y a veces esas cosas pueden ser agradables o un tesoro bien guardado para nosotros. Pero hoy te animo a esto. Si renuncias a tu poder, un poder mayor te permitirá vivir, el poder del Espíritu Santo. Si renuncias a tus capacidades, una capacidad mayor estará sobre ti, la capacidad del Espíritu Santo. Si renuncias a tus frutos y a tus logros, un fruto eterno y apacible, maravilloso y pleno empezará a fluir a través de ti y en ti, y se llama el fruto del Espíritu Santo. Y como te vuelvo a repetir, si no estás en Cristo, no has experimentado esta vida. Y quizás si estás en Cristo y tú dices, esta es la vida que no he experimentado, bienvenido. Este es el día en que puedes salir de este lugar para poder disfrutar de esta vida. Una vida en la que podemos tener claridad de que las circunstancias a nuestro alrededor no tienen que definir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones y mucho menos quiénes somos. Porque tenemos la capacidad de vivir sobriamente y mediante la templanza o el dominio propio que Dios ha hecho morar en nosotros. Practica la moderación. Hay una forma más de cultivar la templanza y la sobriedad. Practica la moderación en todas las áreas de la vida. Primera de Corintios capítulo 9 verso 25 dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Hay cosas que son excesos y que pueden estar siendo excesos en nuestras vidas. Aún la vida en Cristo. Y estos excesos pueden estarnos llevando a vivir, a experimentar aspectos de la naturaleza pecaminosa que no nos agradan, como la condenación, como la vergüenza. Pero también aspectos en los que podemos tener excesos, nos pueden llevar por un camino inadecuado, por un camino de muerte. Y practicar la moderación es colocarle un marco de referencia a aquello que puedo disfrutar. Necesitaríamos revisar si estamos siendo excesivos en algún aspecto de nuestra vida, si hay alguna relación a la cual estamos imprimiendo demasiado. Y no hablo de la relación en Cristo, no hablo de la comunión en Cristo.
Hablo de relaciones desmedidas, excesivas. Y una cosa es el enfoque que puedan tener hacia algo en específico. Y otra cosa es que la balanza siempre se inclina hacia el mismo lugar. Y practicar la moderación. Observar qué es lo que realmente está guiando nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente está controlando? Porque el apóstol dice, los atletas se mantienen disciplinados y lo hacen por un premio que pueden tocar, que pueden palpar. Pero nosotros nos disciplinamos para poder disfrutar de un premio que es eterno. Ahora, no creas que es la vida eterna. La vida eterna se entrega por gracia. Dios nos las entrega por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Si alguien cree que tiene que disciplinarse para poder obtener la vida eterna, entonces la obtendrá por sus esfuerzos y no necesita entonces a un Cristo en la cruz. Tiene que ver con la abundancia de la vida en Cristo. Aquellas cosas que son verdaderamente eternas y trascendentes, que tienen que ver con el testimonio de Dios delante de los hombres. Querido, tú y yo somos las cartas que muchos van a leer y que van a observar al Cristo que está en nosotros. Puedes contemplar la idea solamente que a través de tu vida otra persona pueda conocer al Jesús que mora en ti. Y Pablo dice, yo me disciplino para eso. Le digo a mi cuerpo que no controla. Le digo a mi cuerpo, a mis sensaciones, a mis emociones, o incluso a pensamientos desordenados en mí, hey, necesitan moderación, necesitan organizarse, necesitan tener una perspectiva más amplia. ¿Qué nos permite tener esa autodisciplina? La sobriedad. Tener un concepto claro de nosotros mismos. Permitirnos escuchar a otros que con madurez nos puedan aconsejar y decir, hey, quizás en este aspecto estás yendo por un camino que no es el correcto. O no necesariamente el correcto, quizás hay un camino mejor que ese. Porque la vida en Cristo no es solamente qué es bueno y qué es malo. Eso es para principiantes. Eso es para el inicio, para los primeros pasos. Pero a medida que uno va madurando en la vida en Cristo, uno se da cuenta que no solamente uno se dirige solamente por lo que es bueno y por lo que es malo, sino por aquello que realmente es sabio y mejor. Y Pablo dice, yo me disciplino, controlo mis apetitos, no me permito ser efusivamente desmedido en algún aspecto. En lo emocional, ¿hay algún aspecto emocional que pueda estarte afectando y que te ha afectado quizás toda la vida? Algún extremo emocional. Algunos somos probablemente muy efusivos a la hora de alegrarnos, y los alegres muy efusivos pueden pasarle por encima a otros y pueden llegar incluso a herir a otras personas en su alegría, ¿sabes? Hay gente que pierde la capacidad de ver con claridad cuando están alegres, cuando están efusivos, y les lleva a tener problemas con otras personas. Y también los extremos de tristeza, de melancolía, pueden llevar a una persona a herir, a manipular. Cuando alguien se siente triste, y quizás te puedas ver enmarcado en algunos de estos contrastes, cuando te sientes triste, cuando te sientes que las emociones van hacia abajo y que nadie te quiere y que nadie te valora y que las cosas no te salen bien, puedes estar tomando decisiones sin claridad,
como si estuvieses borracho o borracha. Y tomar decisiones en esa circunstancia nos lleva por un camino muy tortuoso, difícil y doloroso. Y la sobriedad le dice a las emociones, ustedes no controlan. Porque el hombre sin Cristo es controlado por el alma, por sus emociones. Pero gracias a Dios para aquellos que estamos en Cristo, que ahora quien reina, controla, domina y quien da la dirección es el Espíritu Santo de Dios. Y allí es donde podemos decirle a las emociones, ustedes se mantienen alineadas a lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Ahora bien, en todo esto que hemos observado, analizado, reflexionado el día de hoy, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué pensamiento necesitamos acoplar a esto? ¿Qué decisión necesitamos llevar a la práctica a partir de aquello que hemos recibido el día de hoy? ¿Qué fundamento está siendo más fuerte? O en especial, ¿será que te has dado cuenta que has estado viviendo una vida que crees que es una vida abundante, pero te das cuenta que Cristo ofrece algo mucho mayor? Es más, ni siquiera mayor, ofrece la verdadera vida. Y quizás hoy tengas que decirle, Cristo, yo quiero esa vida. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Quizás alguno está viviendo momentos complejos y ha tomado decisiones aceleradas, impulsivas y volátiles. Y eso te ha venido pasando factura. O quizás fue en el pasado que tomaste decisiones impulsivas y volátiles y hoy estás viviendo consecuencias. Pero hoy quiero decirte con extrema franqueza que si estás en Cristo, tienes la posibilidad de liberarte de ese yugo y experimentar la vida plena, abundante que Dios ha comprado para ti. Y si no estás en Cristo, entonces tú no tienes nada que perder, porque lo que llamas vida no lo es. Lo que llamas disfrute tampoco lo es. Lo que llamas plenitud, no tienes ni la más remota idea de lo que es ser pleno. Así que tienes todo que ganar y absolutamente nada que perder. Lo único que vas a tener que perder es el control. Ahora te pregunto, ¿quieres renunciar a tu control y darle el control a Jesús? ¿Quieres disfrutar de la plenitud de vida y de la vida abundante que Dios ha preparado para aquellos que le aman? Es bien interesante lo que Pablo le dice a los corintios. Dice, antes bien, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y nos gusta la primera parte, pero la condicionante es para aquellos que aman a Dios. Y créeme, por tus propias fuerzas no puedes amarle. Solo si recibes su amor, solo si experimentas su amor, tu tanque estará preparado para poder expresarle amor a Dios. Y eso solamente se logra en Cristo, querido. Solamente se puede disfrutar en Cristo. Solamente hay un camino, una verdad, una vida, una fuente inagotable de amor. Y ese es Cristo Jesús. Si hoy quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, si hoy quieres tomar la decisión más importante de tu vida, entonces
¿Qué te parece si con nuestros ojos cerrados, todos, absolutamente todos, y allí a la distancia, si hoy quieres ser de Cristo tu Señor y Salvador, junto con aquellos que quieran hacerlo aquí, voy a pedirte que estés con tus ojos cerrados y yo quiero dirigirte en una oración para poder comenzar esta relación. Puedes decirle así: querido Jesús, hoy entiendo que te necesito. Hoy me han hablado de una vida que no conozco, pero que sé que eres la fuente de ello. Así que te pido perdón por mis pecados y mis faltas. Yo creo que fuiste a la cruz para pagar por ellos, pero también resucitaste para darme vida. Yo creo eso. Por eso, hazme tu hijo o tu hija. Permíteme vivir la vida plena que Dios tiene planeada para mí. Te entrego el control, renuncio a mis fuerzas y te pido que por el poder de tu Espíritu pueda vivir la vida que ahora tienes preparada para mí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguno ha hecho esta oración por primera vez o lo has hecho a través de la iglesia en línea, nos encantaría saberlo. Algo lindo está ocurriendo aquí, y si está también ocurriendo a través de la iglesia en línea, nos encantará saberlo, para que el Señor siga añadiendo la gracia y la paz que solamente vienen de Él. Nos vemos en una próxima oportunidad.